datos, porque acá ha habido personajes clave en este proceso. Personaje clave ha sido Catel Gampuero, personaje clave ha sido en un determinado momento Jenny Vilcatoma, y también lo ha sido Juan Pari, que desde la comisión Lavajato, pese a ser presidente de dicha comisión, hizo un informe en minoría sobre el que se trató de echar tierra. Juan, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás. Estamos enfrentados a un asunto muy delicado con respecto al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo tengo en la mano el tweet que tú has lanzado, donde dices que el presidente no solo asesoró a Odebrecht, como ya reconoció, ¿no?, sino para el proyecto H2O, o para la empresa o el consorcio H2O, para Olmos, sino que tú dices que fue nombrado como miembro del directorio, como director de COSAPI el año 96, y que al año siguiente se formó un consorcio, Bechtel, COSAPI, Odebrecht. O sea, ¿qué implicancias puede tener eso desde tu punto de vista? Bueno, él había negado todo tipo de relación y casi en absoluto que no había contacto ni relacionamiento profesional ni empresarial con Odebrecht. Hizo una negación absoluta. Y entonces ahí se le trató de responder: un momento, si usted sí se relacionó con Odebrecht, que no es delito, al final de cuentas, para hacer un consorcio en ese momento, obviamente lo podía hacer. Lo que sí es curioso es de que ha ido negando y ahora reconociendo una consultoría a H2 Olmos que en el fondo fue el ropaje o el nombre que asumió Odebrecht directamente para ejecutar el proyecto Olmos en Lambayeque, ¿no? Ahora, ¿cuál es digamos, en la investigación que tú pudiste avanzar, Juan, se logró establecer vínculos entre Pedro Pablo Kuczynski y Odebrecht a través de, entre otras, la empresa First Capital? Ahora, Pedro Pablo Kuczynski no termina de hablar claro sobre su vínculo con First Capital. Bueno, tratar de negar de que no tiene nada que ver con Sepúlveda, creo que también es una mentira universal. Estuvo en el palco presidencial, en el palco familiar, cuando él juramentó en el Congreso. No cualquiera está en el palco familiar. En primer lugar, tiene que haber una relación muy, muy cercana. Segundo, no cualquiera comparte una misma oficina, en una misma dirección, en un mismo departamento, y eso en Miami, Florida. Ahí funciona como 4 empresas vinculadas con Pedro Pablo Kuczynski, y una que es la dirección de First Capital Partners, donde también he hecho público en un Twitter que está el registro de la señora Denise, que es agente de First Capital, y ahí está la partida y está la misma dirección. No habrá letrero afuera, no habrá etiqueta afuera, no habrá placa afuera, pero las direcciones legales son las mismas. Y obviamente si comparten la misma dirección, el mismo escenario, ¿para qué negar? Lo que llama la atención es que el señor Pedro Pablo Kuczynski negando, y van apareciendo información, porque no él explica al país. Creo que eso es lo más normal y lo moral que debería asumir él. Mira, esto ocurrió, se dieron estas circunstancias, y si no hubo nada ilegal, no hubo nada ilegal, pero hay que explicar, no mandarlo simplemente un Twitter o hacer un mensaje ajustado aprovechando la situación del fútbol, o hacer una entrevista casi con prompter, ¿no? Ahora, tratemos de resumir lo que pasó para tratar de entender este tema de los vínculos. Por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no?, el presidente ha reconocido que tiene una relación con esta empresa, con Odebrecht, en relación al proyecto H2O de Olmos, pero cuando él ya no estaba en el gobierno, ¿no es cierto? Y también ha hablado de la relación con el proyecto Chaquia, ¿no es cierto?, como otra de las empresas, porque está, ¿no es cierto?, asociada también de alguna manera a Odebrecht. Pero lo que no se entiende es por qué en el reporte que se presentó ante la comisión Lavajato,
y que fue publicada en la revista Caretas la semana pasada, en el registro de actividades de First Capital aparece una asesoría al gobierno cuando Pedro Pablo Kuczynski, a Odebrecht, o sea, Odebrecht necesitaba $100 millones para avanzar el proyecto Odebrecht, para avanzar el proyecto Olmos, y se requerían esos $100 millones que había que conseguirlos con financiamiento público, y quien se supone que consigue ese financiamiento público es Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía. Entonces la pregunta es si ya desde ese momento había un vínculo entre Pedro Pablo Kuczynski y First Capital y por lo tanto con Odebrecht. En el reporte presentado por el señor Dammer hay un crédito de $600 millones dado en diciembre de 2006, o sea, 6 meses después de haber concluido la gestión del señor Toledo o la gestión del premier Pedro Pablo Kuczynski. Se ha revisado documentación y hay, eso realmente es cierto, hay un crédito en el 2006, un crédito basado en una garantía denominada certificados de reconocimiento de avance de obra, que en el fondo son garantías que da el Estado y para que la empresa logre apalanquear los recursos. Apalanqueó $600 millones a Merrill Lynch. Merrill Lynch es una empresa vinculada al mercado de capitales. Este tipo de certificados fueron creados con participación del Estado, la empresa y la CAF, la Cooperación Andina de Fomento. Este tipo de certificados no se han generado en esos 6 meses. Ese tipo de certificados se generaron ya desde la firma del contrato de la concesión, porque desde ahí empieza a establecerse este tipo de garantías y se viene trabajando ese tipo de garantías. O sea, ese es un tema que es importante aclarar. Yo no estoy diciendo que se hizo, pero es un tema que hay que aclararlo. Hay que decir en qué circunstancias, en qué momentos el señor Kuczynski tuvo participación en este proceso que se realizó ya en diciembre. ¿Se gestó cuándo? ¿Se gestó en los últimos 6 meses en el gobierno de Alan García o se gestó ya dentro del proceso y se realizó en fines de 2006? Ese es un tema, por ejemplo, sumamente delicado y es importante que las investigaciones y el Ministerio Público y el propio Kuczynski lo aclare, porque se está tratando aquí de garantías que da y otorga el Estado peruano, garantías que se convierten en una especie de activo transable en el mercado internacional, un activo transable que puede ser inclusive diluible en el mercado de capitales. ¿Por qué puede pasar que otro tercero o cuarta persona pueda comprar esos certificados y después cobrar al Estado? Entonces son temas sumamente delicados. Claro, porque yo tengo, Juan, acá en la mano, que me lo ha alcanzado Tito Albites, nuestro director, de la ley 28670, que declara necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. Y el más importante de todos es el de Olmos, porque además está lo del mantenimiento del Plan de Acción de Infraestructura Sudamericana, el IRSA, o sea, los IRSA, ¿no es cierto? Los tramos viales del IRSA, o sea, el IRSA Norte, el IRSA Sur, o sea, se ratifica la declaración de proyectos de interés nacional, pero se incluye en la lista a Olmos. Esto era toda una operación, ¿no es cierto? Todo un sistema que ya se había diseñado con la interoceánica originalmente. O sea, primero lo declaras de interés nacional el año 2004, ¿no es cierto? Y luego, ¿no? Pero en este caso, en lo de Olmos, ya cuando él era presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski hace que Olmos se declare proyecto de interés nacional. Y una vez más vale la pregunta, ¿ya tenía en esa época una relación con Odebrecht o no? Es una pregunta que responderá el propio Kuczynski. Lo concreto es que sí hubo crédito y palanqueado para Odebrecht, utilizando la relación con la Cooperación Andina de Fomento, y hubo otro crédito para Olmos que se le dio al Estado de $77 millones. O sea, son 2 créditos, uno para
para el Estado, el Estado se endeuda para que Olmos funcione y se incorpore como parte de la estructura de inversiones, y hay otro crédito donde el Estado garantiza a Odebrecht para que palanquee dinero también de la Cooperación Andina de Fomento. Ahora, la pregunta es, ¿el señor Kuczynski participó en la estructuración de ese crédito financiero? Porque la expertise del señor Pedro Pablo Kuczynski es precisamente estructurador financiero, no es experto en infraestructura, no es experto en temas legales. Su negocio es estructurar créditos, estructurar finanzas. Entonces, el tema es que también reconoció en una entrevista que hizo la consultoría para H2 Olmos, que pertenece a Odebrecht. Me parece bien que empiece a reconocer, porque de todas maneras la verdad no se puede ocultar para siempre, tiene que empezar a decir la verdad, pero no tan a cuentagotas, decir la verdad en términos ya concretos. La verdad es sumamente importante. La mentira genera dudas, genera prejuicios, genera un montón de situaciones, más aún si estamos hablando del presidente de la República y de lo que se denomina dentro de su barco el primer ciudadano de su país. Ahora, yo quisiera, Juan, que revisemos así rápidamente lo que fue el proceso de la Interoceánica. El 29 de abril del 2004 se declara de interés nacional la construcción del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. El 12 de enero del 2005, el Comité Pro Inversión, que depende del Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros o del Ministerio de Economía, creo que es del Ministerio de Economía o de quién depende, aprueba las bases para el concurso de la entrega de la concesión de la Interoceánica del Sur. Pero ese proyecto ya se sabía que lo iba a hacer Odebrecht, ¿no es cierto? Así es. Porque el 9 de febrero el Ministerio de Economía emite un decreto exonerando del Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea, del SNIP, a este proyecto. Y esto que lo prepara Pedro Pablo Kuczynski, él convenientemente se va de viaje y hace que lo firme el pobre, ¿no?, Javier Sota Nadal, que está metido ahora en un problema por este tema. Claro, lo que hay que analizar es que de dónde se genera esta exoneración del SNIP. Esta exoneración del SNIP se genera en Proinversión. Y el presidente de Proinversión era Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces. Ahora, esta exoneración, ¿qué cosa es lo que supone en términos prácticos? Que está liberado de una serie de requisitos, de expedientes técnicos, ¿no es cierto? Claro, o sea, no es posible que megaproyectos, proyectos tan importantes en términos de monto y en términos de objetivo, tengan que hacer el salto de la Rocha a un sistema nacional de inversiones. Cualquier obra pequeña, a un alcalde lo ahorcan si es que pide o hace un intento de exonerar el Sistema Nacional de Inversiones. Y proyectos que involucran millones y millones de dólares y que no sea analizado en su conjunto y que pase de 810 millones a más de 4.500 millones de dólares, ya es una... Claro, porque, o sea, para seguir la secuencia, ¿no? En febrero, el 9 de febrero, el Ministerio de Economía dice, no lleve SNIP, y otra vez más es Pedro Pablo Kuczynski el que está atrás. El 23 de junio, Proinversión le otorga la buena pro al consorcio Conirsa, que era encabezado por Odebrecht, Gigraña y Montero. Y el valor que se le da a la obra es de 892 millones de dólares, que como tú dices, ha terminado costando más de 4.000, ¿no es cierto? El comité estuvo integrado por Sergio Bravo Orellana, Patrick Berkeley Méndez y Alberto Pasco Font, que también tendrían que responder por estas decisiones, ¿no es cierto? Porque es una cadena de decisiones todas en la misma dirección, ¿no? Claro, es una cadena de decisiones, pero sin embargo el único que sale supuestamente complicado en esa decisión y que conllevó a la recepción de una coima solamente fue Toledo. El tema es cómo esto baja en el nivel de decisiones y de responsabilidades, porque este tipo de proyecto no solamente funciona porque Toledo lo diga, funciona porque los ministros y las decisiones legales que se toman y las decisiones técnicas que se toman en el proceso. Claro, pero por eso no tiene sentido que tú digas,
Odebrecht le pagó por lo menos 20 millones de dólares a Alejandro Toledo por recibir la obra de la Interoceánica, ¿no es cierto? Y no tiene ningún tipo de sanción las personas que ejecutaron esa decisión, ¿no? O sea, porque si tú estás pagando por eso, las personas que ejecutan, y acá tendrían que responder Sergio Bravo, Patrick Berkeley y Alberto Paz Cofón. Dicho sea paso, Alberto Paz Cofón es directivo de Enfoca, la empresa que administra, entre otras muchas empresas, Latina, ¿no? Un canal de televisión de los más importantes de ese país. Ahora, lo sorprendente es que ese mismo día que este comité, y nadie entiende cómo lo hizo, por lo que les dice Genaro Matute, que en esa época era el Contralor, le dice, un momentito, ni Graña y Montero, ni Odebrecht pueden contratar con el Estado porque tienen juicios con el Estado. Pero no solamente tienen juicios, no, eso es al día siguiente. Mire, el día anterior, Genaro Matute, o sea, el mismo 23 de junio del 2005, Genaro Matute dice, observo esto, ¿por qué? Porque implica problemas con el financiamiento que no están justificados, hay riesgos ambientales, hay observaciones a la construcción, hay enormes sobrecostos en el kilómetro de vía sin asfaltar, que son las más caras de la historia del Perú. Y al día siguiente, la vicecontralora, ¿no?, la doctora Rosa Urbina Mancilla, le dice que además hay un problema porque tienen juicios. O sea, esta gente no puede contratar con el Estado. ¿Cómo es posible que les hayan entregado a ellos la concesión? ¿No? Es decir, estaban avisados, sabían lo que estaba pasando y igual lo llevaron adelante. Sí, y trataron de justificar por diferentes medios. El día mismo que firmaron el contrato en la mañana, en una sesión de 18 minutos, deciden, sin ningún tipo de informe real, porque todo ese tema de la consulta que le se hace al abogado Juan Monroy, etcétera, ya parece hasta novelesco, ¿no? Claro, porque acá hay una reunión en Palacio de Gobierno donde se junta el Comité Pro Inversión con las personas citadas, o sea, Sergio Bravo Orellana, Patrick Berkeley y Alberto Paz Cofón, y están presentes además Alejandro Toledo, el notario público Jaime Tucho Valverde, ¿no?, el presidente del Consejo Directivo de Proinversión, donde está Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Ferrero, que está pasando piola porque ha sido personaje en esa época, ministro de la Producción David Lemor, ministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz, ministro de Energía Clodomiro Sánchez, ministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero Díez Canseco, el director ejecutivo de Proinversión René Cornejo y la jefa de gabinete de asesores, la señora Cecilia Blume. El problema es que a las 10:04 de la mañana llegó el oficio de la Contraloría, ¿no?, diciendo que esto no podía proceder porque tenían un conflicto con el Estado. Entonces consultan con el estudio Monroy, y el estudio Monroy, y eso parece broma, consultado a esa hora de la mañana, 3 horas después ya estaba entregando un informe que tiene no sé cuántas páginas, diciendo que estaban usando otras personas jurídicas, o sea que sí procedía, ¿no? En 18 minutos. 18 minutos se trasladaron después del traslado a Palacio de Gobierno y toman la decisión. Y una decisión que siguió siendo observada por Contraloría. Eso no se dice, casi no se dice, ¿no? Entonces, y es por eso que se ven obligados en enero del 2009 sacar una ley que se hizo en menos de 24 horas. O sea, desde la entrega de la ley firmada por un congresista, pero todo parece indicar de que esa ley fue propuesta del Ejecutivo. Señor Marcial Poma, presidente del Congreso en ese entonces, lo reconoce, está en el relatorio de esa comisión permanente en el Congreso, dice, esta propuesta viene del Ejecutivo, está textual ahí la intervención del señor Marcial Aipoma, presidente del Congreso en ese entonces. Pero se aprueba en menos de 24 horas. No solamente se aprueba, se firma en la tarde, porque la aprobación fue en la mañana, y al día siguiente ya estaba publicado. Está publicado. Entonces, una ley que simplemente hacía posible, ya en términos de ley, de que las empresas que estaban con conflictos con el Estado sí podían contratar con el Estado. Claro, lo que queda absolutamente claro es que si Alejandro Toledo tiene orden de captura por haber recibido por lo menos 20 millones de dólares por esto, ¿no es cierto?, no solo él es responsable.
No solo el responsable, incluso puede haber gente que no ha recibido dinero, pero que ha actuado claramente en contra del interés del Estado. ¿No es verdad? Es decir, se ha coludido para tomar una serie de decisiones que perjudican el interés del Estado y que significan un perjuicio para la nación. El abanico tiene que abrirse. El abanico tiene que abrirse, no, porque eso es decir, ya lo tenemos a Toledo, esos 20 millones y ahí se acabó el tema. No, eso sería extender un manto de impunidad a un montón de gente que sí trabajó bajo ese elemento. ¿Recibió o no recibió coima? Será un tema a investigar. Si ya saldrán las cuentas, ya aparecerá. Pero la parte, la contraprestación, la parte del beneficio que tuvo Odebrecht con todas esas acciones está totalmente clara, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Juan Pari, ex congresista y expresidente de la fenecida comisión Lavajato en el régimen anterior. Muchas gracias, Juan, por atendernos como siempre. Ya, muchas gracias. Muy gentil. La cosa de locos es, fíjense ustedes, en el caso del tren están presos todos, o están acusados o presos todos los que están abajo, ¿no es cierto? ¿No? En la línea 2 del metro. Pero los de arriba no se les toca porque se supone que no sabían nada. Le hace Alan García. En el caso de la interrupción, que es al revés. O sea, Alejandro Toledo está prófugo de la justicia en los Estados Unidos y todos los que están abajo, todos los que en el caso equivalente del Metro 2 están presos o procesados. O sea, ¿cómo es posible que haya ese nivel de contradicción en el manejo de las cosas? Las personas que aceptaron hacer un contrato con una empresa que no podía contratar con el Estado y ellos lo sabían, que le quitaron el SNIP y dijeron, no importa, no presente expediente técnico, no explique cómo lo va a financiar, no importa, esto ya está arreglado, ya se había decidido que Odebrecht consorciado con Graña y Montero tenía que llevarse esa obra, y toda esta gente no tiene responsabilidad. ¿Y por qué no podemos pensar que esta gente, igual que en el caso del Metro 2, también recibió dinero? No puede ser. Acá está pasando algo que no debería estar pasando, pero en fin, yo solo espero y tengo fe y confianza en que luego de la extensísima reunión que han tenido en Brasil los representantes del grupo Odebrecht con sus abogados y que entiendo ya están de regreso en Lima, comiencen a hablar. El señor Barata empieza a contar todo lo que sabe y ahí sí que agárrense por lo que viene. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Regresamos.